El 16 de junio de 2010 a las 10:45 de la noche, una explosión inició el drama en la mina de carbón San Fernando en Amagá, considerada en ese momento entre las más seguras y tecnificadas del país. Estamos hablando de la única mina mecanizada de explotación subterránea aquí en... Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Daisy Caterina Castaño González, soy estudiante del segundo semestre de Psicología y en el presente video vamos a abordar un poco cuáles han sido esas historias representativas que han marcado la historia del municipio de Amagá en cuanto a la minería. Para iniciar es importante entonces mencionar que mi investigación tiene un título que es analizar si la minería se da como un oficio de origen social, histórico, cultural, propio de la construcción de la subjetividad humana o una herencia familiar y cómo ella al final termina siendo un oficio de vida o de muerte en Amagá. Para ello, entonces vamos a mencionar cuáles han sido algunas de las tragedias que han ocurrido en el municipio de Amagá, esto sin contar que acá faltan muchísimas, pero en el año 2010, en el año 1977, que fue donde más mineros fueron reportados como fallecidos en el municipio de Amagá, en el año 2010 también fue una tragedia bastante significativa, lo mismo en el año 2014 y el año 2017, esto sin contar todas las tragedias que no se mencionan acá, y vamos a hacer como un abordaje histórico también para comprender qué ha llevado a los habitantes de este municipio a vivir a vivir de la minería como un oficio en su práctica del día a día. Es importante entonces mencionar que mi programa académico de psicología, que la línea de investigación del programa al cual inscribí o está adscrito de alguna manera mi propuesta de investigación es psicología y construcción de subjetividades, y la escuela a la cual pertenezco es la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En la introducción entonces podemos tener que el Código de Minas describe la minería ilegal como la actividad explotaria o de extracción de minerales, bien sea propiedad de la nación o de particulares, que se desarrolla sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de la propiedad. Acá es importante entonces mencionar que la minería se da como un oficio en Amagá muchas veces desde la legalidad, pero también en muchas oportunidades se ha dado desde la ilegalidad, lo que ha llevado entonces a que hayan tragedias como las mencionadas anteriormente, que al escuchar el relato de las víctimas nos podemos dar cuenta que muchos de ellos llegan a la minería por ser un oficio en el cual pueden acceder sin tener algún título académico o sin estar certificados para este. Ahí, entonces, que vengan tantas consecuencias de las cuales iremos hablando poco a poco. En el planteamiento del problema, entonces, iniciamos con una pregunta y es si serán acaso las muertes de tantos mineros una forma de la tierra cobrarse todo aquello que se les es arrebatado sin pensar en las consecuencias. Para ello, entonces, establezco una serie de situaciones las cuales responden en parte a la problemática y es que lleva a que estos hombres accedan o terminen trabajando en la minería. Para ello, es que la minería es un oficio al cual pueden acceder muchas veces por situaciones como dificultades educativas para una formación oportuna de mineros en cuanto a la gestión de riesgo y en primeros auxilios. Además, a la falta de inversión que tienen las industrias también para generar un mayor número de empleos que favorezcan al municipio en lo económico y en lo educativo. Digamos que estas dos situaciones son bastante importantes porque podemos entonces mencionar que una persona termina muchas veces en la minería ilegal por una situación educativa, es decir, no hay una formación que le ofrezca otras oportunidades y como lo importante es conseguir dinero, entonces terminan allí. La pregunta de investigación es, ¿la minería un oficio de vida, herencia o tradición histórico-cultural que tiene a los habitantes de Amagá en un camino directo a la muerte? Esta pregunta es importante, ¿por qué? Porque muchas veces se puede ver incluso en los relatos de las personas que acceden a este oficio, y es que termina mi papá era minero, mi abuelo era minero, entonces yo terminé en este mismo oficio. Pero ¿por qué termina allí? ¿Qué situaciones o qué necesidades no se le están abasteciendo para que ellos, aún sabiendo los peligros que corren en la minería ilegal, terminen accediendo a esto? En la justificación, entonces, esta investigación es novedosa, ya que posa la mirada de las víctimas, de aquellos que se han quedado viendo una silla vacía, porque es muy común escuchar en las familias del municipio como todas tienen un tío que ha fallecido, un esposo que ha fallecido, un papá que ha fallecido, un abuelo, y como muchas veces estos duelos son los que los unen a ellos como pueblo también, porque es fácil reconocer entre el mismo pueblo cuáles son aquellas personas que han tenido familias víctimas de la minería. Incluso en mi caso también tengo dos familiares que fueron víctimas de estas tragedias, entonces hablarlo desde una perspectiva de alguien que también ha tenido que ver sillas vacías por esto, me resalta mucho la importancia de esto. Y además es importante entonces analizar cuáles son esas situaciones o por qué la dificultad en un acceso educativo conlleva a que ellos terminen en estas prácticas. En el objetivo general tenemos entonces identificar si la minería se da como un oficio de origen social, histórico-cultural propio de la construcción de la subjetividad humana o si es una herencia familiar y cómo elegir desempeñarla desde la legalidad o la ilegalidad. Si esto se da desde una construcción mental, es decir, si el minero elige lo hago desde la legalidad o se le exigen algunos estudios, o si lo hago desde la ilegalidad porque es una manera más fácil de acceder a ella. En los objetivos específicos tenemos entonces realizar un análisis comparativo
entre la minería legal y la minería ilegal, que es lo que le ofrece al minero. Construir unos espacios de diálogo para que quienes se dediquen a la actividad minera, teniendo en cuenta momentos de reflexión que nazcan de las voces e historias de quienes han ejercido esta y de las voces de los familiares quienes han tenido que vivir las consecuencias de alguna manera de quienes han ejercido esto desde la ilegalidad. Investigar cuáles son esos factores sociales, económicos y educativos que llevan a los habitantes a optar por la minería ilegal como una opción laboral. Y por último, proponer estrategias de sensibilización y prevención enfocadas en los riesgos de la minería ilegal y alternativas también de desarrollo sostenible, porque una de las consecuencias que ha tenido el municipio son fracturas a nivel de la tierra, incluso en términos de los habitantes, ellos utilizan como que la tierra está hueca de tantas explosiones y de tanto abusar también de los recursos naturales que esta nos ofrece. En el estado del arte, entonces, nos encontramos con 3 artículos importantes. Uno es la minería ilegal, un conflicto de narrativas, donde nos proponen un poco de cómo la minería ilegal se convierte en ese pasaje principal para poder tener un acceso económico, pero de las consecuencias que está teniendo no solo para las personas que van a la minería ilegal, incluso muchas veces la legal también, sino las consecuencias que tiene para su familia. O sea, como el minero legal o ilegal muchas veces no está acompañado o protegido por las leyes en Colombia. En un segundo artículo podemos encontrar la calidad de la vida rural y la metodología cualitativa. Acá es importante mencionar también, o sea, hace una mención necesaria de cómo la calidad de vida en las zonas rurales de Colombia conllevan a que sus habitantes terminen en actividades que muchas veces el costo es la vida de ellos. Entonces, cómo el gobierno ha propuesto estrategias de mejora que les permita a ellos tener una sensibilización y que les permita darles opciones educativas, económicas y laborales que sean propicias para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Y por último, tenemos entonces pequeños pasos en una investigación y este autor, Suárez, propone un poco un abordaje histórico y cultural de por qué las personas terminan en la minería, haciendo entonces un alegato a lo mismo que plantean los autores anteriores, y es que la minería muchas veces se convierte en ese camino fácil de acceder, pero no fácil porque sea un oficio sencillo, sino porque muchas veces es lo único que se ofrece en estos lugares. Entonces las familias, en un afán también de responder como a sus necesidades económicas básicas, terminan allí, pero si se ofrecieran las garantías necesarias, como lo mencionaba acá, propuestas o espacios de sensibilización, de prevención también, que se les diera alternativas para mejorar su situación económica, su situación educativa, es decir, que se den las garantías necesarias para poder ejercer este oficio. Y por último, entonces tenemos que esta investigación es de un enfoque cualitativo, porque se tiene también la mirada de las víctimas, no solamente de las víctimas, sino de las personas que de una u otra forma han sido, o sea, se han visto permeados o han tenido que decidir acá. También tenemos entonces que el método de investigación es acción participativa o investigación-acción. En este caso es porque los datos cualitativos se refieren a una información rica, profunda, que capta además la complejidad de la diversidad de las experiencias humanas y de las realidades sociales. En este caso, que no nos centramos solamente en mediciones de cantidad de datos cualitativos, sino que en datos, sino que lo que importa acá es el por qué y el cómo, además del cuánto, y de cómo esto ha afectado también a las personas. Es un enfoque, la investigación-acción es un enfoque colaborativo y participativo, donde tenemos un papel importante, tanto el investigador como la comunidad que construye y participa desde su memoria también. Los productos esperados en esta investigación son artículos, videos, póster, informe, ponencias, y que le quede también a la comunidad una participación y una construcción que permita una mejor calidad de vida y una mejor calidad laboral para las personas que están en este oficio. Y por último, el semillero de investigación, como lo había mencionado ahora, son subjetividades y sujetos colectivos. Espero que la presente participación o la presente exposición que acabo de realizar sirva un poco para que podamos tener una mirada sobre aquellas situaciones que viven los mineros en el municipio de Amagá. Agradezco mucho su atención.